bienvenidas, bienvenidos. Pues empezamos el último día del World Happiness Week. Bueno, un día que ha empezado por un recorrido por diferentes aspectos del bienestar y la felicidad. Y hoy el tema específico tiene que ver con las políticas por el bienestar y la economía del bienestar. Un elemento que es fundamental en la transformación que el mundo necesita, o al menos desde el punto de vista, y que hoy compartiremos con Neus Casajuana, que nos va a hablar, ¿no?, de este tema desde diferentes perspectivas. Nosotros coincidimos con una organización que es WeAll, que es una plataforma que agrega a muchas organizaciones que estamos trabajando desde diferentes ámbitos, pues en la transformación de la economía, ¿no? Hacia una economía, pues efectivamente del bien común, ¿no? Y del bienestar para las personas, ¿no? El WeAll es el Wellbeing Economic Alliance, y bueno, pues una perspectiva diferente que, bueno, nos va a comentar un poco hoy. Luego Prosper es su organización y desde donde también, pues, bueno, participa en múltiples movimientos, porque bueno, creemos que efectivamente, pues, se necesitan muchas alianzas. Yo siempre he creído que el ODS 17 debería ser el número uno, porque desde ahí empezar a tejer esas redes que necesitamos para hacer la transformación. Porque el esfuerzo individual está bien, pero cuando aporta al bienestar colectivo, ¿no?, y a esta transformación colectiva, pues esto va a tener un impacto mayor. Bueno, ya no me enrollo más, porque si me enrollo, pues me va a tardar un montón, y hoy venimos a escuchar a Neus. Así que, Neus, adelante, muchas gracias. Y bueno, pues si quieres empezar presentándote y contándonos Pues muchas gracias por invitarme a esta jornada y hablar sobre este tema que, bueno, a mí particularmente lo encuentro apasionante. Bueno, decir que yo formo parte de WeAll y que ahora estamos intentando, junto con otras organizaciones, empezar un hub de WeAll Iberia, aquí en España y Portugal. O sea que desde aquí os invitamos a todos los que tengáis ganas de participar en esta especie de nube, y de red, pues encantados de trabajar con vosotros. Revo es la organización a la que pertenezco, Revo Prosperidad Sostenible, que es de ámbito estatal, pero está afincada en Barcelona. Está formada, es una asociación no muy grande, está formada sobre todo por profesionales de distintas áreas, y a todos nos une el deseo de contribuir a cambiar o a buscar soluciones a este modelo socioeconómico actual y a mirar de cambiarlo para que sea posible compatibilizar el bienestar de las personas y la salud del planeta. Y en eso trabajamos. Entonces, ya sin más, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar un poquito del tema que hoy nos ocupa. Vale. Pues aquí empezamos. Voy a hablar de las políticas públicas como herramienta para conseguir el bienestar de nuestras sociedades. Yo sé que en el World Happiness Fest se ha hablado muchísimo del bienestar individual, de la felicidad individual, de la felicidad de las personas, y seguro que también se ha hablado de las relaciones de comunicación y de relaciones personales, ¿no?, para mejorar el bienestar individual y de las personas con las que tratamos o tenemos cerca. Pero, y por eso empezamos, pues, por este tema, el tema del bienestar individual. Se ha estudiado bastante cuáles son los factores que contribuyen a este bienestar. Y aquí yo los pongo en forma resumida y por orden de importancia. El que importa más, lo que nos importa más a todos es la salud, tanto la mental como la física, y las relaciones personales, las cercanas, las que de las personas de confianza, las más cercanas. También el círculo más amplio, pero las personales nos importan muchísimo en el sentido de bienestar personal. Nos importa la seguridad en todos los aspectos, la seguridad física, aquella pregunta de ¿usted se siente seguro cuando sale por la calle, la noche? Bueno, esta sería la pregunta típica,
Pero no solo esa, la seguridad financiera, saber que llegamos a final de mes sin tener que estar muy preocupados. Nos importa tener un proyecto de vida, saber qué vamos a hacer con nuestra vida, si vamos a formar una familia, qué trabajo queremos hacer, qué estudios queremos hacer, cómo queremos emplear nuestro tiempo de una forma, con una trayectoria larga. Nos importa nuestra autonomía y nuestros derechos, saber que tenemos capacidad de influir en nuestra propia situación, en la sociedad donde estamos. Y nos importa el entorno de la forma más amplia, es decir, desde hablar de la naturaleza o los entornos más urbanos o más sociales, desde la cultura que nos envuelve o los jardines donde podemos pasear. O sea, todas estas condiciones externas influyen en nuestro bienestar. Pero hoy vamos a hablar del bienestar colectivo. Empezamos por el personal, que es el que habéis tratado sobre todo en estas jornadas. Entender que en la felicidad personal, que tiene varias dimensiones, existe la dimensión individual subjetiva relacionada con el estado mental, el estado espiritual, pero existe también la dimensión material, lo que estábamos hablando, la necesidad de tener una seguridad, pero después existe también la relacional. La relacional, somos seres sociales y eso significa que nuestro bienestar está totalmente interconectado y es totalmente dependiente de las personas, de la naturaleza y del entorno que nos rodea. Entonces, las políticas públicas no se pueden enfocar en hacer felices, en conseguir la felicidad de los individuos, porque la felicidad de cada individuo, quien es el principal protagonista es uno mismo. Depende sobre todo de uno mismo. Sí que depende de otras cosas, pero lo básico es uno mismo. Pero sí que se pueden enfocar en promover el bienestar social, es decir, del conjunto de la sociedad. ¿Cómo? Pues satisfaciendo los factores que necesitan, o sea, las necesidades que las personas necesitan en sociedad. Y por tanto, buscando aquellos factores o mejorando aquellos factores que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y a esto se dedica, pues, a esto se dedican las políticas públicas enfocadas hacia el bienestar. Entonces, lo que sí que quisiera resaltar es que no existe un bienestar social sin equidad y sin futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que como somos seres sociales, nuestra felicidad y nuestro bienestar depende muchísimo de nuestra relación con los demás. Siempre nos estamos comparando, siempre estamos, ¿no?, viendo qué hacen los demás y en función de lo que hacen los demás, pues yo voy a sentirme de una manera u otra. La sensación de equidad es básica para cualquier situación de bienestar social, básica. Si yo me siento que respecto a los demás, pues estoy marginado o soy mucho más pobre o no puedo acceder a muchas de las otras cosas que otras personas de mi entorno pueden, me voy a sentir mal. Y viceversa, cuando nosotros estamos rodeados de personas que no pueden hacer lo que nosotros, también nos sentimos mal, porque entre otras cosas existe aquella sensación de competencia entre unos y otros que podemos ver cuando ocurre, por ejemplo, en la migración, ¿no? Todos los movimientos migratorios cuando llegan a España o llegan, es igual, a los países ricos, los problemas que surgen por este tipo de relaciones, de luchas, de miedos entre unos y otros. Esto es un tema. Y el otro es, tampoco podemos olvidar las generaciones futuras. Si están muy lejos de nosotros, no pensamos en ellas, pero es que nosotros sí que pensamos en nosotros, en nuestros hijos y nuestros nietos, como mínimo estas 3 generaciones que pueden
coexistir en un tiempo determinado. Y esto de alguna forma pues nos obliga a pensar que el bienestar no es solo el bienestar actual, sino el bienestar futuro. O sea que equidad y futuro, en el sentido más amplio, son importantísimas cuando se habla de bienestar social. Entonces, aquí pongo estos dos temas porque además es que en el mundo en que vivimos están totalmente desequilibrados y yo creo que un momentito sí que tenemos que hablar de ellos, porque para ver la dimensión del problema, la dimensión del desastre, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos esta gráfica que nos muestra que el 50% de la población mundial posee un 1,3%, o sea, un 1% de la riqueza. El 50%, un 1%. Y el 1% de la población mundial tiene el 46% de la riqueza. O sea, solo pensar en eso, o sea, esta desproporción es tan inmensa, que pensamos algo está funcionando mal. Pero si en vez del 1 cogemos el 10, el 12%, bueno, resulta que este 10-12% de la población mundial tienen el 85% de la riqueza. O sea, dices, esto es insostenible, ¿eh? ¿Cómo podemos, no? Ya hay algo que aquí hace daño solo de pensarlo. Bueno, pero además, el problema es que este no es una distribución que se mantiene, sino que se agrava con el tiempo. En la derecha tenéis simplemente un gráfico que compara la proporción de riqueza respecto al PIB, que es la riqueza de toda una nación, en este caso la riqueza del mundo, la proporción de la riqueza que estaba en manos de los más ricos en 2020 y en 2021, tiempo de pandemia. Pues con un año de diferencia, la riqueza todavía se ha concentrado más. ¿Qué ocurre? Que entonces esto significa que hay muchísimas personas, millones de personas, que tienen que sobrevivir con programas estatales. Y esto tiene otra consecuencia. Mientras la riqueza, este es el gráfico de aquí abajo, mientras la riqueza se está concentrando y aumentando en pocas manos, la riqueza de las personas, la riqueza privada, la riqueza pública está disminuyendo. Sabemos que los gobiernos han tenido que poner muchísimo dinero, o sea, endeudarse, para poder hacer frente y poder alimentar o poder hacer sobrevivir a personas que han perdido su trabajo. Pero esta deuda después se tiene que pagar, o sea que al final nos repercute a todos. El otro gran problema es el medioambiental. El sistema económico actual nos está llevando nos está amenazando nuestra propia supervivencia. No hace falta hablar de eso porque todos sabéis muchísimo, pero yo creo que estos dos problemas enfocan un poco el resto de la conferencia. Bueno, hay muchas críticas al progreso y al enfoque tal como está del desarrollo, tal como ahora se entiende, que promover el crecimiento, el sistema económico actual promueve el crecimiento, pero el equilibrio no, y que desde luego el crecimiento no significa estabilidad social y tampoco buena distribución de la riqueza, y tampoco sostenibilidad. Y eso lleva a muchos desequilibrios, como hemos estado hablando. Y estos desequilibrios comportan malestar social, evidentemente. A la vez, este malestar lo que provoca es desconfianza con los gobiernos, porque se les ve como si fuesen ellos, ¿no?, con sus políticas, los que facilitan estas desigualdades. Más crecimiento no significa para nada mejor, porque lo que importa es ver en qué se crece, ¿no? Y desde luego esta economía tampoco da ningún tipo de valor a la sostenibilidad. Estos son básicamente las críticas que podríamos hacer. Aquí simplemente para que se vea, ¿no? Siempre se habla del PIB. Sabemos que los gobiernos siempre intentan aumentar el PIB. Y aquí a la izquierda vemos el PIB de diferentes países, cómo ha evolucionado desde 1950 a 2010. El PIB siempre crece
y bueno, todos los gobiernos pueden estar contentos, ¿no?, de que eso lo ven así. Pero a la derecha tenemos no el PIB, sino el índice de progreso real, que sería un indicador, un índice parecido al de la izquierda, al PIB, pero tiene en cuenta otros factores que el PIB no tiene en cuenta. Por ejemplo, el paro, la pobreza, la precariedad, los problemas climáticos. Si contamos lo que vale a reparar o solucionar o poner parches, o como lo queramos decir, a todos estos factores y los restamos del PIB, que normalmente no se restan, entonces lo que sale es otra cosa. Se ve que a partir de entre 1970 y 1980, en todos los países, más o menos, hubo un cambio de orientación. Hasta aquella época el índice de progreso subía y a partir de aquel momento o se estabiliza o empieza a bajar. Por tanto, eso nos lleva a pensar que cambiando los índices o los indicadores podríamos encontrar unos resultados muy distintos a los que normalmente nos ofrece la economía. Bueno, economía del bienestar significa justicia social y significa sostenibilidad. Si no, no es economía del bienestar. Esto significa que tenemos que cambiar la idea de progreso y de desarrollo, que el progreso económico va más allá de la protección individual, tal como ahora lo entienden los estados. Mirar que los pobres pues lleguen, ¿no?, se les da un poquito de dinero para que no sean tan pobres, o se intenta que todo el mundo tenga sanidad universal, o que exista una escuela para todo el mundo. Esto está muy bien, pero además tenemos que ir más allá y pensar de una forma colectiva. Eso significa, de entrada, que el desarrollo no es solo ayudar a los pobres o empoderar a los pobres, sino que es dar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Lo que es garantizar una justicia redistributiva desde el comienzo, no es después de que la gente ha trabajado, ganar el dinero, vamos a repartir, sino es desde el comienzo, lo que se llama predistributiva. Esto significa abordar procesos políticos que conducen a la concentración de poder. Son temas que normalmente no se hablan, pero al final son la causa de estas desigualdades. Nos deberíamos plantear, ¿no?, qué es lo que hace que se concentre el poder. Otra cosa, el sistema económico tiene que tener claro que forma parte de un sistema mayor que es la biosfera y que el tamaño de la economía puede crecer, pero siempre viene limitado por los recursos agotables de la tierra. Eso la economía tradicional tampoco lo ha tenido en cuenta. Bueno, la conclusión es que para cambiar estos principios, esta forma de ver la economía, tenemos que cambiar nuestros planteamientos de cómo se gestiona, de cómo se gobierna. Y tienen que haber cambios en las estructuras de gobierno, en las dinámicas de poder social y en las narrativas culturales. O sea, es cambiar la cultura, la forma de ver, la forma de entender, la forma de gobernar, la forma de medir, la forma de implementar las políticas. Neus, hay una pregunta por aquí. Vale. De Manuel Perea, y que pregunta, saluda, si el índice de progreso real es el IDH, el índice de desarrollo humano. No. Este hablaremos después. No. Hay muchos índices. El índice de progreso real o progreso genuino también se llama. Es un índice que cuesta bastante de calcular, igual que el PIB. El PIB también cuesta de calcular porque hay muchísimos indicadores que tienen que tenerse en cuenta. Pero hay en todos los estados unos equipos de economistas que se dedican a ello. Sin embargo, no existe un equipo de economistas que se dediquen a calcular el índice de progreso genuino, excepto en algunas zonas del mundo, pero que no son, en algún estado de Estados Unidos lo hacen cada año,
pero creo que en España se hizo uno hace quizás 10 años, o sea, no se calculan cada año, no se calculan. Estaría muy bien tenerlos, pero no se hace. Luego hablaremos del índice de desarrollo humano. Bueno, aquí tenemos unas propuestas para cambiar la economía, lo que estábamos hablando. Ponemos cinco temas importantes. El bienestar no es no el crecimiento, tiene que estar en el centro de la economía. Tienen que haber cambios en la forma de medir el progreso social. La naturaleza se tiene que poner en valor. Tiene que haber participación de la comunidad para cambiar cosas. Y tienen que haber cambios en los modelos económicos. Y la forma de hacerlo es establecer marcos alternativos de la economía, que luego hablaremos. Empezamos por esto, el bienestar tiene que ser el que está en el centro de la economía, no el crecimiento. Aquí ponemos 5 dimensiones del bienestar o 5 valores que creemos que no se deben olvidar nunca, que son estos. La dignidad de todas las personas, vivir con comodidad, felicidad y bienestar, seguridad. La naturaleza, necesitamos una naturaleza que esté en buen estado, para nosotros, para todos los seres vivos. La conexión, el sentido de pertenencia. Pertenecemos a una sociedad, a las instituciones, estas instituciones tienen que servirnos para el bien común. La equidad, la justicia en todas las dimensiones, lo que hablábamos hasta ahora hace un ratito. Y la participación. Los ciudadanos participan activamente de las comunidades y de las economías con raíces locales. Eso es lo que nos da un poco los criterios que tiene en cuenta la economía del bienestar. Hablamos de cambios en la forma de medir el progreso social. Aquí pongo lo que se debería tener en cuenta. Debemos tener indicadores para el bienestar. ¿Qué tienen de especial estos indicadores? Bueno, pues miden las cosas que realmente nos importan. Por ejemplo, aquí están puestas, aquí hacemos una distinción entre el bienestar actual y el bienestar futuro, luego lo explicaré un poquito, pero para que se entienda, el bienestar actual está como dividido con diferentes apartados, pero es fácil entender. Aquí pues, se mide, por ejemplo, el estado de salud de las personas o yo qué sé, o lo que hablábamos, la sensación de seguridad. Tenemos seguridad, cómo vivimos, en qué casas vivimos, nuestro trabajo es de calidad o tenemos trabajos precarios, tenemos una educación suficiente, tenemos un medio ambiente, un entorno de calidad, nuestras conexiones sociales son buenas, bueno, nuestra proporción entre trabajar y vivir o tiempo de ocio es suficiente. Tenemos compromisos sociales, estas cosas que son las que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pues todas se pueden medir con indicadores. Importante no olvidarse nunca de que además de las medias, que es lo que normalmente nos dan todos los indicadores, son importantes los más y los menos, las desigualdades, porque no nos sirve de nada, ¿no?, que todo el mundo pueda comer medio pollo si resulta que unos se comen 3/4 o uno entero y los otros no tienen nada, ¿no?, por decir algo. No es suficiente con las medias. Y es importante eso, el bienestar actual y el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De que, bueno, está muy bien como vivimos ahora, pero si nuestros hijos y nuestros nietos no van a vivir bien, pues eso no es bienestar. Y por tanto, no vamos a hablar de cómo se mide el bienestar futuro, pero tiene que ver mucho con el capital humano, el capital natural, el capital económico y el capital social, que es lo que nos queda, lo que vamos a dar, los que nuestros hijos y nuestros nietos van a heredar. O sea, lo que no puede ocurrir es lo que hablábamos ahora de la evolución del índice de progreso genuino. Esto es lo que no puede ocurrir, porque esto no es bienestar futuro. Bueno, aquí solo voy a poner un ejemplo de lo que hacen algunos países.
Holanda, por ejemplo, este es un tema que se puso en marcha hace poquitos años. Y solo os lo explico un poco para que veáis la diferencia, cómo se puede hacer, ¿no? Que aquí no hacemos, pero para que tengáis una idea. Todos tenemos presente seguramente cómo se hacen aquí los debates del Estado de la Nación. Los gobiernos tienen la obligación cada año de explicar de forma resumida en el Parlamento, ¿no?, cómo les ha ido el año, cómo ha ido la economía, qué han hecho durante aquel año. Y normalmente lo que vemos es cómo se explican lo que ha ido bien, y normalmente los partidos de la oposición dicen todo lo mal que lo han hecho, ¿no? Y normalmente vemos muchísimas palabras. Pero imaginaros que este debate de la nación se hace no de la forma en que se hace aquí en España, sino que todos los parlamentarios tuviesen unos gráficos como este que veis aquí en la pantalla, donde de forma así gráfica se pueden ver estos indicadores que ahora hace un momento estábamos hablando, puestos en colores. Aquí, si veis, podemos ver aquí un círculo y podemos distinguir la parte interior del círculo, la parte interior, y luego la corteza, ¿vale?, con distintos colores. Bueno, el rojo significa que de un año para otro ha ido peor, ¿no? El año pasado, este año respecto al pasado, iría peor. Si el verde quiere decir que ha ido mejor, el gris quiere decir que no ha habido cambio. Bueno, la diferencia entre la corteza y la parte interior es que la corteza te mide la diferencia entre el año anterior y el año siguiente, es el año en que estamos. Y la parte interior te mide la tendencia, es decir, la tendencia que ha habido en los últimos 8 años, comparar hace 8 años y ahora. Bueno, pues imaginaros que todos los parlamentarios, cuando van a discutir cómo ha ido el año, cómo se han gastado el dinero en el presupuesto, tienen esto delante, ¿vale? Entonces es más fácil saber qué ha ido bien y qué ha ido mal. No es aquello de yo solo hablo de lo que me ha ido bien y tú hablas solo de lo que ha ido mal, porque todos tenemos la información delante. ¿Tienen esta información? Es el bienestar o la economía aquí y ahora, el marco de bienestar aquí y ahora. ¿Tienen esa información? Es el marco de bienestar del futuro, de lo que hablábamos, los indicadores que marcan si para el futuro vamos bien o no, y tienen esa otra. ¿Qué ocurre en el bienestar de otros lugares? ¿Cómo nosotros influimos o impactamos con nuestra economía en otros lugares? Para que tengamos una idea. Fijaros que aquí la parte verde indica más que nada la parte de las importaciones, exportaciones, y bueno, hay bastantes verdes. Pero aquí abajo, esta grande de aquí, es la huella de carbono. Es la huella de carbono, no la de Holanda, que también está en rojo, como toda Europa, como todos los países ricos, sino la de los países que están haciendo comercio, que tienen relaciones comerciales con Holanda. Es decir, cuando nosotros invertimos en un país y en aquel país ponemos empresas que son, por ejemplo, contaminadoras o que producen CO2, luego producen para nosotros, aunque nosotros estos artículos luego los usemos aquí en nuestros países, allí hemos dejado CO2. Entonces, esto es el impacto negativo que nosotros hacemos con nuestro comercio. No solo con eso, nosotros explotamos sus materias primas y a veces llevamos nuestros residuos. Bueno, pues esto también se mide. Esta es una forma, yo creo, muy práctica de medir el bienestar que nos iría bien a todos. Es un ejemplo, pero yo creo que de estos ejemplos que valdría la pena copiar. Segundo, poner en valor a la naturaleza. Ahora sí que hablamos del índice del desarrollo sostenible. El índice de desarrollo, el índice de desarrollo humano es un índice que se compone de tres indicadores o de 3 factores, que son estos de aquí: la esperanza de vida, los años de escolarización y los ingresos per cápita. Evidentemente, si estos 3 factores están bien, o sea, pues el índice de desarrollo humano será alto. Estamos siempre muy acostumbrados a que los países ricos tienen siempre unos índices altos, que son los azules.
Y normalmente los países escandinavos siempre son los que salen mejor parados, ¿no? Y África, pues mira cómo está África, como siempre, ¿vale? Al final de la cola. Pero fíjate, Canadá, Estados Unidos, Australia, bueno, pues esto es lo que hay. Pero lo que no se hace o no se dice tanto es qué pasaría si además de estos tres factores pusiésemos otros, como por ejemplo lo que calcula el índice de desarrollo sostenible, que se basa en el mismo índice anterior, el índice de desarrollo humano, pero añade dos factores más, que es la emisión per cápita, las emisiones per cápita y la huella material per cápita. Fijémonos que si se tienen en cuenta no tres, sino estos cinco factores, resulta que el color que nos sale a los países más desarrollados, los que siempre tenemos el índice de desarrollo humano más alto, ahora pasa al revés. Resulta que somos los números rojos, los que quedamos en rojo. Y los países escandinavos, los peores. Canadá y Estados Unidos y Australia también. Pero hasta en Europa, los que normalmente están más avanzados, cuando tenemos en cuenta las emisiones de CO2 y la huella material, no resultan tan bien puntuados. Con eso quiero decir que lo de los indicadores y los índices es muy importante elegirlos bien, porque ¿qué vamos a medir, no? ¿Qué es lo que nos interesa medir? Bueno, supongo que la persona que ha preguntado ahora ya tendrá un poco más de, ¿no? Creo que le he contestado. Vale, aquí solo para que veáis, antes hemos hablado de la desigualdad que había en la distribución de la riqueza, lo mismo podemos decir en la desigualdad con las emisiones de efecto invernadero. Fijaros, el 50% más pobre del mundo solo emite un 12% de los gases de efecto invernadero. Solo. El 1% más rico, él solo emite el 17% de gases de efecto invernadero. El 10% más rico casi está emitiendo el 50% de los gases de efecto invernadero. O sea, la desigualdad se ve no solo en la riqueza, sino también en la contaminación. O sea, estos que son tan ricos son los que deberían pagar más, ¿no? O tomar las medidas más restrictivas, porque ellos son los que contaminan más. Vale, aquí tenemos un ejemplo de lo que se podría hacer, y cuando hablábamos con Andrea de la economía del donut, pues aquí la tenemos, ¿no? O sea, lo que deberíamos hacer es movernos, para la gente que no lo sepa, pues dentro del área del donut, que ¿qué significa? Pues hemos de tener un mínimo de condiciones físicas que nos necesitamos para cubrir nuestras necesidades, pero evidentemente estas condiciones, estas necesidades que vamos a cubrir, seguro que tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, debemos impactar, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Tenemos un impacto y ese lo tenemos que asumir, pero lo que tenemos que hacer es que este impacto no pase de unos límites, que son los límites calculados, que están calculados, que se saben perfectamente cuáles son los que no debemos pasar. Y esta franja entre un mínimo que nos sirve para cubrir nuestras necesidades humanas y un máximo que es el que nos permite la naturaleza, esta zona es nuestra zona de protección, la que no deberíamos sobrepasar ni por un lado ni por el otro. Bueno, participación de la comunidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿puedo interrumpir un segundito? Sí, claro, claro. Es que hay dos preguntas, pero la siguiente... Pues ir haciendo cuando queráis. Vale. Sí. Bueno, Manuel, otra vez que, bueno, ahora que presentabas la economía del donut, son muy interesantes estos datos. ¿Qué opinas de la teoría del decrecimiento? Tiene mucho que ver con esto. Al final te lo digo lo que opino, ¿vale? Porque cuando hablábamos, te lo avanzo ahora, cuando hablábamos del quinto punto, que es los marcos alternativos, ¿qué marcos tenemos alternativos? ¿Qué alternativas tenemos al modelo económico actual? El problema que tenemos es que no hay un camino hecho, no lo hay.
Por tanto, tenemos que ir mirando qué está saliendo, qué está surgiendo, qué ideas, qué propuestas, qué experiencias, cuáles salen bien, cuáles salen mal. Entre estas experiencias, entre estos marcos alternativos está el decrecimiento. No es el único, no es el único, pero tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver qué es lo que funciona de este marco. Pero bueno, luego haremos un resumen de todos los que hay muchísimos, ¿verdad? Tampoco es cuestión de hablar de todos, pero este sería uno, el de la economía del donut, el de crecimiento otro, que al final todos están relacionados, porque bueno, al final todos tenemos claro, ¿no? Cuáles son estos límites que no debemos pasar. Vale. La participación de la comunidad. Esto simplemente aquí, los titulares de periódicos con los problemas que habéis leído últimamente. Muchos de esos lo que han provocado son tensiones entre gobierno y sectores de ciudadanos, muchísimos, ¿no? Otros están ahí que no sabemos o no se toman las medidas suficientes como para resolverlos. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Que para abordar los grandes retos que tenemos socialmente, tenemos que cambiar la gobernanza, tenemos que implicarnos todos, porque los gobiernos solos no pueden hacer, no pueden, por razones varias. Y ahora en el siguiente slide yo creo que lo entenderéis. ¿Os acordáis cuando Macron decidió que por las cuestiones de clima quería subir un poquito los impuestos de carbono al diésel? Un poquito, no mucho, porque se tienen que subir los impuestos al carbono, porque es la manera en que la gente entonces deja de consumir menos. Esto es la teoría económica, ¿no? Pero ¿qué le pasó? Bueno, pues las ciudades no tuvieron problema para asumir este impuesto del carbono al diésel. ¿Por qué? Porque el transporte público está bien servido en las ciudades, pero en las zonas rurales donde la gente tiene que ir en coche, porque el transporte público también por decisiones políticas anteriores se decidió que no era tan importante, cuando le suben el impuesto al carbono del diésel, entonces se quejan, porque a ellos sí eso les repercute. Y os acordaréis seguro, porque salió en los periódicos y en la televisión durante bastante tiempo la revolución, o como lo llaméis, de las yellow jackets, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llama en castellano? Chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, exacto, de los chalecos amarillos. Y al final, ¿qué tuvo que hacer Macron? Pues no se atrevió a ponerlo porque tenía toda Francia en contra. Toda Francia en contra. O sea, en un clima de desconfianza como el que hay normalmente y de desconexión entre las personas y las instituciones, apostar por medidas radicales muchas veces lleva al fracaso. Lleva al fracaso, porque las medidas radicales seguro que afectan a muchos sectores. Por tanto, es muy difícil acertar bien las medidas. Entonces, una solución muy inteligente, y yo creo que todos los gobiernos ya lo van entendiendo, empezando por el de Macron y terminando por el de España, que también empieza a aplicarlas, es eso, es aplicar la inteligencia colectiva para los problemas grandísimos, para los problemas que tienen una solución compleja, para las soluciones radicales. Invitar a la gente, informarle, ayudarle al debate, no a los expertos, la gente, todo el mundo. Una cosa es ser ignorante y la otra es ser tonto. La gente puede ser ignorante, pero no es tonta. Cuando se le da información, cuando se le facilita el debate, entiende perfectamente la complejidad de las cosas. Las entiende y ayuda a tomar decisiones, a consensuar las mejores decisiones. Como mínimo, las que son consensuadas, las que son acordadas entre todos. Bueno, pues Macron hizo eso. Invitó a los ciudadanos franceses a organizarse y hacer una asamblea, lo que se llama la asamblea por el clima.
Bueno, y aquí tenéis una foto, les salió muy bien, 150 ciudadanos elegidos al azar, estuvieron informados, pudieron debatir y sacaron sus conclusiones y trasladaron al gobierno una lista de 100 propuestas para hacer frente al cambio climático. Y Macron, que se había dicho que las aceptaría, cuando vio las propuestas ya no le hizo tanta gracia, porque no eran todas nada fáciles. Algunas sí, pero otras eran difíciles de llevar a cabo. Bueno, entonces los mismos ciudadanos a los que se les había invitado para hacer las propuestas son los que después, de entrada, han suspendido las políticas de Macron porque no se ha atrevido a llevarlas a cabo. Yo creo que un gobierno, cuando ha hecho esto, tiene un respaldo de los ciudadanos para hacer políticas radicales que de otra manera no podría. O sea, la misma ambición ciudadana es la que luego va a pedir, va a llevar a los políticos a que hagan lo que no se atreven a hacer. Por tanto, las políticas, la democracia tal como se entiende, la participativa, tiene un recorrido muy grande a la hora de hacer estos cambios complejos, pero que tenemos que hacer. Bueno, aquí solo es un ejemplo de eso. Elaborar las políticas de economías de bienestar utilizando métodos participativos y holísticos. Yo aquí he puesto solo dos ejemplitos, la asamblea ciudadana, que es lo que os estaba ahora contando, y un método, el World Café, que también sirve para este tipo de cosas. Hay muchos otros métodos y la cuestión es utilizarlos. Es que los gobiernos aprendan a utilizarlos y se sirvan de ellos para avanzar. Es la única manera de poder superar estos problemas tan complejos que tenemos ahora mismo. Y por último, lo que hablábamos, establecer marcos alternativos de la economía, ¿vale? Y aquí pues hemos puesto unos cuantos. Es cuestión de experimentar y co-crear entre todos, porque el camino no está hecho. Por tanto, es cuestión de mirar lo que nos ofrecen estos caminos alternativos, estas propuestas alternativas. Y aquí pues está la economía del donut, el decrecimiento, el postcrecimiento, que también existe, la economía social y solidaria, la economía del bien común, etcétera. Hay un montón. Es cuestión de aprender de los éxitos, de las experiencias que han llevado al éxito. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. No hay camino, se tiene que ir haciendo, no hay más. Bueno, aquí hay una lista de propuestas de economía del bienestar. Muchas las habréis oído, algunos os parecerá, dices, ¿qué dicen ahora esos? Bueno, son posibles propuestas que evidentemente necesitan debate, información, y consenso. Una semana laboral de 3 días, por ejemplo, para reducir las presiones ambientales y lograr un mayor bienestar para todos, el banco del tiempo, una restricción del comercio hasta un límite de recursos, los recursos que no son renovables, una renta básica universal, por ejemplo, o una garantía de empleo universal, etcétera. Podríamos ir hablando de propuestas, ¿no?, que desde luego de momento no hay ningún gobierno que se haya atrevido a hacerlas porque son muy complejas de hacer, porque tienen muchas consecuencias y porque, bueno, son muy radicales y por tanto necesitan consensos amplísimos, ¿no?, de toda la sociedad. Un ejemplo de esta semana, con la guerra de Ucrania. ¿Os habéis dado cuenta? Ahora la Agencia Internacional de la Energía, en la institución de las más oficiales, nos está planteando unas propuestas que los ecologistas hace años que están diciendo, algunas, la reducción de la velocidad, esa pues ya la hemos oído, pero otras no las hemos oído tanto. Yo qué sé, los domingos sin coches, el aumento del uso compartido de los coches, a andar y utilizar la bicicleta y el transporte público en vez de coger el coche privado, a dejar de coger aviones y coger trenes, también para los viajes de negocios. Esto parecen propuestas de ecologistas, ¿no? Pues es la Agencia Internacional de la Energía.
Qué curioso. Y solo para acabar, no quiero olvidarme de las empresas, porque hasta ahora hemos hablado de los gobiernos, de lo que tienen que hacer los gobiernos, pero las empresas también pueden dedicarse a la economía del bienestar. Lo único que tienen que hacer es cogerse los mismos valores que hemos hablado antes, de la economía de bienestar para las políticas públicas, conexión, dignidad, equidad, naturaleza y participación, y utilizarlas o implantarlas en los negocios. Es fácil. Naturaleza, pues mirar de que los negocios, de que el trabajo que se hace en nuestras empresas no impacte negativamente. La equidad, mirar de distribuir, ¿no?, la riqueza que se crea entre todos. La participación, cómo se deciden las cosas en las empresas. La dignidad, ¿no? Todos tenemos derecho ¿no?, a sentirnos bien, a estar bien tratados, a poder vivir de una manera digna, etc. Bueno, es aplicar los mismos principios, pero en este caso en las economías. Y ya termino aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Neus. La verdad que un montón de información y un montón de ideas y acciones que podemos activar, y efectivamente, bueno, yo creo que todos nos debemos convertir en activistas del cambio, todos debemos serlo, y que ser activista es desde las pequeñas medidas, efectivamente dejar el coche y empezar a andar, ¿no? La verdad que alguna vez leí efectivamente que caminar es un acto de rebeldía. Me pregunta Manuel que se les pediría consejo. Bueno, Manuel, si quieres, abre el micrófono y pregunta tú. Hola, ¿me escuchan? Hola, Manuel, sí, te escuchamos. Hola, Neu, encantado. Hola. Ya asistí al Banco Ciudadano con vosotros también. ¿Sí? Y bueno, sí, siempre me han gustado todas estas cosas, ¿no? Creo que, bueno, como ya he dicho en el chat, soy estudiante de tercero de Economía, quiero el año que viene hacer el TFG un poco para lo que entiendo que debe ser la economía, que es ayudar como ciencia social, debe estar debe de ayudar a la sociedad, no enfrentarnos entre nosotros, ni haber desigualdades, como antes comentaba. Y quiero hacer el TFG un poco para poner en valor eso, el bienestar, ¿no? ¿Para qué sirve realmente la economía? ¿Qué podemos aportar nosotros o los futuros economistas o los que ya están a la sociedad? Y para eso me gusta formarme, me gusta, como a ustedes, escuchar a los expertos, intentar coger de muchas ideas, de muchos sitios, muchas ideas. Y por eso quería un poco consejo, ¿dónde formarme? ¿Cómo formarme? En fin, un poco para intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar a la sociedad a ser un poco mejor, ¿no? No intentar el hecho como lo tenemos ahora de el que está en la cumbre es porque ha sido mejor o porque tiene más dinero, ha hecho más dinero, en qué ranking está. No creo que en eso nos tengamos que fijar la gran mayoría de las personas. Y una parte, igual que los médicos se dedican a cuidar a la gente, los economistas tienen que dar una visión no polarizada, no si soy de derecha, una visión de la derecha, o si soy de la izquierda, una visión de la izquierda. Lo que has puesto antes de Holanda me parece súper interesante. Y aquí en España, por desgracia, no le interesa ni al partido que gobierna ni a la oposición, porque se quedaría mucha gente sin debatir nada. Y aquí se quiere mucho debatir y hacer poco. Claro, Manuel, pero es que estamos los ciudadanos, que son los que tenemos que pedir a los gobiernos que cambien su forma. No podemos esperar que sean ellos los que nos digan qué van a hacer. Somos nosotros. Nos tenemos, y dices, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es organizarnos en forma de red,
hacernos de asociaciones que trabajen en temas que nos interesan y a medida que nos organizamos, a medida que encontramos otras personas que están interesadas en lo mismo que nosotros, avanzamos, aprendemos y aprendemos a exigir, aprendemos a pedir y a protestar hasta que nos hagan caso. Es que no hay más, es así el camino. Yo por eso creo que lo más importante es la formación. Mientras más personas estemos formados, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora, y que veamos no lo que nos quieren mostrar, sino lo que realmente vamos tomando de un sitio y de otro, lo que nos parece importante, y para formarnos. Y una pedagogía importante, o sea, una cosa importante sería la pedagogía. ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Para qué sirven las emisiones? ¿Para qué sirve la huella del carbono? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Porque hay mucha gente que habla sin conocer. Sí, Manuel, te voy a parar un poquito. Yo creo que ya puso Neus, el estudiante RevoProsper, que es la organización desde donde ella participa. Yo te he puesto la de WeAll también, sí, porque es una plataforma donde muchas de estas organizaciones que comentaba Neus están, y RevoProsper entre ellas, y más organizaciones. Y es una parte muy interesante. Y efectivamente creo que la formación es un paso, ¿no? El ser conscientes de lo que ocurre es un primer paso, pero la acción es el segundo, o sea, es el siguiente elemento que va a lograr esto. O sea, es empezar a hacer cosas, experimentar, sumar a otras iniciativas. Esto es muy, muy, muy importante. Vamos a sí, un momento, solo decirle a Manuel que, por ejemplo, en RevoProsper, antes estaba hablando, comentaba Andrea, vamos a organizar dentro de un mes un curso al alcance de cualquiera, ¿no? Sobre estos temas generales, sobre esto que estabas hablando, Manuel. O sea que si tú sigues RevoProsper, verás que dentro de poquito empezará a ver el anuncio sobre este curso al que te podrás apuntar y seguro que aprenderás cosas. Pues yo ya seguí cuando hiciste lo del Banco pues mira. A Economistas Sin Fronteras. Sí, hay un montón. Todos los grupos que nos dedicamos a esto hacemos cursos de formación, todos. Había otra pregunta, ¿es que sí? Sí. Bueno, nada más, daron las gracias. No, de nada, de nada. Manuel, muchas gracias a ti. Sí, Andrea va a ser la última pregunta. Tengo que abrir otra sesión justo después, que ya les he puesto el link por si quieren unirse, que vamos a empezar a hablar del manifiesto del propósito. Les he dejado un link, el de World Happiness Foundation, porque va a haber más charlas. De hecho, en paralelo teníamos a WeAll justamente hablando, pero después se conectan ahí, van a poder verlas todas las que ha habido en la semana. Hoy tenemos también a Jeffrey Sachs y más de políticas del bienestar. Pero bueno, muy interesante, tienen ahí para conectarse, la suscripción es gratuita, y bueno, van a ver ahí todos estos elementos. Andrea. Muchas gracias. Bueno, creo que voy a tener que plantear mi pregunta muy, muy rápido. Gracias por la presentación súper interesante, Neus. Muchas gracias por la buena moderación, Paco, también. La verdad es que ha sido un gusto estar en esta sesión hoy. Y me gustaría preguntar sobre las empresas. Yo vengo del mundo de la empresa y me encuentro con muchas empresas que, aunque decías, Neus, que bueno, es fácil escoger los valores, ¿no?, y aplicarlos a la empresa, en realidad hay muchas empresas que están encontrando muchísimas dificultades, no solo a la hora de cambiar digamos, maneras de hacer, como por ejemplo las que están relacionadas con la gobernanza, justamente que dijiste antes, y con la financiación, que es un punto también que transformarlo es muy complejo dentro de la empresa, en según qué casos. Y además también quería bueno, saber un poco cuál era la opinión que tenéis sobre el hecho de que hay miles de modelos, hay miles de marcos alternativos, como bien decías, Neus, y que a veces las empresas es que simplemente están perdidas. O sea, se ha oído, por ejemplo, hablar mucho del donut, pero por lo que yo veo desde mi perspectiva, en la parte de empresas, la economía del donut, el modelo del donut no está suficientemente desarrollado como para que una empresa sepa y tenga una herramienta para saber qué tiene que hacer, ¿no? La economía del bien común creo que tenemos una herramienta bastante potente, pero aún así, luego está el B Corp, está la economía circular, o sea, hay miles de modelos, de paradigmas nuevos, de alternativas, y entonces creo que las empresas, muchas de ellas, simplemente es que se pierden y no saben, o sea, no saben cómo seguir, ¿no? Quería saber si hay alguna recomendación al respecto. Gracias. Yo aquí casi que Paco, yo creo que
que mejor la haces tú, porque tú conoces mejor, Paco, que yo, ¿no? ¿Qué pueden hacer las empresas? Bueno, yo me dedico justamente a eso, tratar de, bueno, primero convencer, y nosotros partimos en Purpose Alliance, integramos muchos de estos elementos. Bueno, yo soy multiplicador B, estoy con Dominant Economics también, participo desde muchos ángulos en esta transformación, bueno, con la Ellen MacArthur Foundation. Desde luego, yo creo que la economía circular es que debe existir en cualquier iniciativa, y debe existir por ley. Es ahí donde esto tiene que ir de la mano de la transformación de la legislación. La regulación tiene que estar ahí. Que esto tiene que estar de la mano por una parte, de detener a los lobbies de las empresas y evitar cosas como que la Comisión Europea diga que el gas es una energía verde. O sea, esas cosas que no las podemos aceptar. Y ahí tenemos que manifestarnos y enviar cartas y participar en acciones. Hay un montón de plataformas y yo con Neus totalmente. O sea, es que como ciudadanos, o sea, nosotros debemos gestionar, que los políticos no son los que mandan. O sea, que eso pasaba en el feudalismo, pero ya tenemos que cambiar eso. Entonces, bueno, hay un montón de cosas. De hecho, bueno, no es por hacer por vender entradas para la siguiente sesión, que es gratuita también, así que tampoco va a hacer nada, pero ahí vamos a hablar más de este tema. Si tienen un ratito más, les invito a ir al propósito. Y Neus, bueno, muchísimas gracias. La verdad que me encanta, es súper potente, hay un montón de información. Esta presentación la compartiremos, por supuesto, en WeAll y en montones de plataformas, aquí en el World Happiness Fest y más, para hacer llegar esto, porque hay un montón de información ahí, de ideas y tal. Ya iremos haciendo post también sobre esto, porque, bueno, muchas gracias. Ha sido gracias a vosotros, Gracias a todos por venir. Y bueno, la otra cosa es multiplicar el efecto y el mensaje, compartirlo. O sea, todo esto que se ha dicho, pues estará publicado en algún momento esto, bueno, se han hecho, además han tomado ahí fotos o algo, compartir esto, porque es que es muy importante empoderarnos, ¿no? Y sentirnos empoderados para tomar acción. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias también. Gracias a todos. Todos y a todas, y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.